Muy buenas noches a todos y bienvenidos a esta que sería nuestra clase número 7 de documentación con Revit. Les agradecemos a todos por estar presentes y vamos a continuar con esta clase ya finalizando prácticamente el curso de documentación con referente a lo que hemos venido hablando, las diferentes herramientas que Revit nos ofrece para hacer una documentación bien detallada y poder presentar nuestros planos de la mejor manera, presentar ese modelo en tercera dimensión, sacarle provecho a toda la información, a la parte paramétrica que Revit nos ofrece y así poder ya al final tener un producto final de bastante calidad. Hemos estado hablando de las formas en las que podemos estar etiquetando los elementos, ya vimos etiquetas, podemos ver lo que son las tablas de planificación, todo eso son las clases anteriores, y varias herramientas bien curiosas y que nos permiten agilizar diferentes procesos. Hoy vamos a entrar de lleno en lo que será la parte de realizar documentación mediante notas clave. Las notas clave de Revit se basan en un sistema que se llama Master Format de CSI. Esto sería el Construction Specification Institute. Eso es lo que establece es como una guía, un estándar, que lo que tiene en su defecto son 16 divisiones para organizar materiales y procesos de construcción. Entonces Revit está predispuesto para que podamos utilizarlo y también poder documentar de esa forma. Al fin y al cabo son una identificación de elementos o de materiales mediante un código ya preestablecido y una descripción asignada a ese código. En la parte de lo que sería la documentación, podemos realizar lo que sería anotar, y aquí encontramos lo que serían las notas clave, las keynotes también, ¿verdad? Como se conocen en inglés. Y tenemos tres opciones. Al final realmente van haciendo lo mismo, simplemente dependiendo del objetivo de lo que se va a etiquetar. Creamos una nota clave de un elemento y esto funciona exactamente como lo hicimos con las etiquetas convencionales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que irnos y seleccionar algún elemento, ¿no? Con el cursor del ratón nos acercamos a un elemento y hacemos clic en él y colocamos lo que sea nuestra etiqueta, ¿verdad? Y esto es lo que pasa. Revit me da este mensaje y dice: no se ha podido cargar datos de nota clave, el archivo se ha suprimido, cambiado de ubicación, compruebe la carpeta en que se encuentra la sala de notas clave, en configuración, creación de notas clave y modifique su ruta si es preciso, y me dan la única opción de cerrar. Entonces me coloca aquí un signo de pregunta. Entonces yo estoy asignando esta etiqueta de nota clave, se la estoy asignando a este muro, pero todavía no tengo una información que llamar ahí. Por defecto debería venir instalado, y si no lo es así, en el material de la clase número 3 se les compartió unos archivos, se los voy a mostrar brevemente. El material de la clase número 3 para que ustedes lo puedan observar. En el material de la clase número 3 se les compartió este archivo. Dice el Revit Keynote Metric y Revit Keynote Metric modificada. Cualquiera de los dos va a servir para completar el ejercicio. Revit lo que me está diciendo en esa ventana de advertencia es que no está encontrando este archivo. Eso es un archivo de texto que si ahorita lo vamos a abrir para ver cómo está formado. Entonces, si no lo encontramos, pasa como cuando tenemos que ir a buscar la referencia de un vínculo, ¿verdad? Eso lo hacemos entonces nuevamente aquí, en la parte de notas clave, configuración y creación de notas clave. Aquí lo que me dice es si yo puedo definir una ruta absoluta, en donde tengo que especificar realmente cuál es la ruta dentro de mi explorador de Windows, si es una ruta relativa que pudiera bien hacer referencia a una misma ubicación en un servidor para diferentes computadoras, diferentes estaciones, o bien buscarlo en la biblioteca por defecto que trae Revit. Realmente yo voy a utilizar en este caso cualquiera, en absoluto, y voy a ir a examinar. Y voy a cargar exactamente ese que les mostré en el material de descarga de la clase número 3. Eso lo tengo yo guardado aquí dentro de lo que sería la clase número 3. Aquí está Revit Keynote Metric. Este es el archivo que viene por defecto cuando se instala Revit, ¿verdad? Ese archivo lo encontramos dentro de las carpetas de librerías.
ya sea la librería métrica en inglés o la librería en español. Al puro final tenemos las carpetas que nos indican elementos de detalle, elementos de fontanería, puertas, ventanas, vigas, y al puro final vamos a encontrar una serie de archivos entre los cuales se ubican estos. Ese archivo de texto. Voy a ir a abrirlo, me dice si ha vuelto a cargar las notas clave, aceptar, aceptar. Entonces, ya tenemos esa referencia, ¿notamos? Configuración, ya no nos aparece un símbolo aquí de triángulo de advertencia en amarillo, ya lo tenemos cargado. ¿Qué podemos hacer? Entonces, podríamos ir, seleccionar la etiqueta, seleccionar acá, en lo que sería mi signo de pregunta, y me abre esta ventana. Para yo poder asignar desde aquí, cuál sería la nota clave que corresponde a este elemento. ¿Qué significa toda esta información? Eso, como les mencionaba, es un estándar que ya está preestablecido. Si no me equivoco, de hecho, ya hay una versión más actualizada de esto, que tiene más divisiones de las 16 que vemos por acá. De hecho, por aquí lo tenía abierto. Eso es un formato, una información que uno compra, que es importante tener, ¿verdad? Yo no lo tengo, pero sí les puedo mostrar y ahorita les publico el enlace en la plataforma de Clip. ¿En qué consiste, no? Esta es la parte en la que uno puede comprar este master format y viene una explicación general de lo que implica, lo que se puede encontrar, y vemos que aquí está, ¿verdad?, su precio específico. Entonces, realmente, más que comprender cómo utilizar las notas clave, yo opino que es más importante entender cómo está diseñado este estándar, ¿verdad? Aprendérselo y ver en qué categoría va cayendo los elementos que vamos creando. Entonces, noten lo que encontramos. Dice aquí lo que serían los títulos principales, en los que cada uno de esos corresponde a un código. Dice, por ejemplo, 0.000, 0.2000, 0.3000, donde cual la división número 1 dice que corresponde a requisitos generales, la división número 3 a lo que sería hormigón, albañilería, metales y demás elementos, por ejemplo. Tenemos algunos de ellos que cuando tienen un más, tienen una subcategoría. En este caso, entonces, tenemos aquí la primera, que sería un resumen, pero note que en lo que tenemos instalaciones y controles temporales, tenemos todavía otra subcategoría más, los cuales nos vienen definiendo cada uno de estos elementos. Yo podría venir y seleccionar directamente una casilla principal o ir seleccionando un subelemento. No voy a buscar cuál es la que corresponde, porque realmente no les mentiría si les digo cuál les corresponde, no me lo sé de memoria el master, este formato, el master format, pero la idea es poder enseñarles cómo utilizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de que esta categoría pudiera ser la 1, en lo que estamos seleccionando de mi muro, pudiéramos simplemente seleccionar esto, aceptar, y nótese que aquí ya se pone el código. Otra forma diferente de hacer esto es venir a lo que sería mi muro, ir a editar tipo y venir aquí en la parte de nota clave. Nótese que ese elemento ya está lleno. Yo podría venir aquí al botón de los 3 puntos y llegamos a la misma pantalla. Pudiera aquí entonces cambiarlo, decirle que en vez de no es este, tampoco es este, sino que es, digamos, esta última, digamos, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero es la última subcategoría que tenemos dentro del formato de 1500. Aceptar, aquí ya me lo coloca y aquí vemos que ya hace referencia a ese elemento. Si yo reviso otras categorías de Revit, podría ser tal vez este piso, editar, vemos que esa información no está llena. Entonces, ¿cuál es la ciencia de esto? Esto resulta muchísimo más fácil cuando yo ya tengo entonces asignados a todos mis elementos, a mis familia del sistema, los muros, los suelos, los techos, las cubiertas, las precintas, los elementos de hojalatería y demás familias, porque realmente esto se supone que es para todas las categorías que tenemos, cuando ya está cargado y cuando ya está listo. De ahí de nuevo la importancia de poder recalcar otra vez en lo que implica tener esta información ya lista en una plantilla antes de trabajar y comenzar un proyecto. Porque de pronto si nos ponemos a hacer la tarea de estar llenando esta información cada vez desde cero, pues realmente se extiende el tiempo y no deja de ser un poco productivo al final en lo que vamos necesitando. Voy a colocar uno por acá. Aquí teníamos que éramos elementos de hormigón. Digamos que eso es hormigón, lo que sería
modelado in situ, es un hormigón estructural. Y aquí nótese la información que trae. Dice un pilar circular modelado in situ de 350 milímetros de diámetro, de 400 y 500 y así sucesivamente. Tal vez ninguno pueda corresponder a lo que yo estoy buscando, ¿verdad? De lo que tenemos aquí en este momento. Pudiéramos poner tal vez algo lo más cercano posible. Podemos poner, digamos, este elemento, zapato de hormigón. Aceptar, aceptar. Y cuando yo voy de nuevo a lo que sería nota clave de ese elemento, vemos que voy poniendo algo como el estilo. Tendría que buscar algo más lógico, ¿no? Pensé que estaba seleccionando, perdón, lo que sería la cimentación. Esto no tiene ningún sentido para mí. Podría ir a buscar algo que esté más relacionado o que se apegue más a lo que yo estoy necesitando. Aquí podríamos tener acabados. Por aquí está una subdivisión, la 9. Y pudiéramos buscar algo que se asemeje, ¿no? Dejémoslo directamente en acabados. Y ahí va cambiando esa información. La otra nota clave que tenemos es la nota clave de material. Entonces, hace referencia al igual como funciona una etiqueta de material, que en vez de hacer referencia a la información o los parámetros de la geometría de un elemento, hace referencia a lo que sería el material que se está aplicando. Entonces, notemos que podemos yo seleccionar la etiqueta de material de este material que se está aplicando. Y nuevamente me abre, ya teniendo cargado el proyecto, en qué subdivisión o división debería ir ese material que estoy poniendo. Busco nuevamente aquí en lo que sería acabados. Podríamos hacer esos acabados de muro. Y podríamos poner que esto es recubrimiento de muro. Y así sucesivamente. Esa es la diferencia entre una y otra. Muy similar a utilizar una etiqueta de una categoría o colocar una etiqueta de material. El otro día estuvimos hablando, entonces, lo que eso implicaría para nosotros, hacer una elevación interna, como la que teníamos en este archivo, donde esto hace referencia a la etiqueta del muro, pero yo podría aquí entonces colocar una etiqueta de acabado de este material, ¿verdad? En lo que me ayudaría a mí a ir buscando esa información. Y tengo que irse asignando, puesto que este archivo, esta plantilla en la que se hizo este proyecto, pues no está haciendo referencia o no tenía cargado ninguno de estos valores, ¿verdad? Entonces tendría que realizarlo de esa forma. ¿Qué material tiene esto? Dice que eso es repello fino. Y si voy a revisarlo en la parte de su estructura, tengo que meterme al material. Y entonces en identidad, tengo aquí la parte de la nota clave, ¿verdad? Que llego al mismo punto. Información de anotación en Revit. Abro aquí la pestaña y llego exactamente al mismo lugar. Ya sabemos que también podríamos ir a aplicar materiales, ¿cómo se llama? Desde el mismo punto de lo que sería gestionar y materiales. Entonces tendría yo que buscar mis materiales, toda la información que se está implicando. La otra opción que tenemos es en anotar. Tenemos lo que sería la nota clave de usuario. Esta viene siendo la misma idea, pero lo que me permite a mí es poder ir a asignar directamente una descripción o un código predispuesto de forma interna en mi empresa. Es decir, yo podría empezar a agregarle aquí categorías, subcategorías y demás elementos que solo funcionan a lo interno de mi empresa, información, digamos, estándar de mi firma. Entonces me permite ir agregando a mí esa información de una forma manual. Si yo reviso cada una de esas etiquetas y las selecciono, aquí lo que me dice es que esta es una etiqueta de origen, dice, de usuario, mientras que la otra es de material y otra más, como las que teníamos por acá, es una de elemento. Y vemos que al final tienen las mismas opciones, que se colocan en horizontal, vertical, que si tiene una directriz, que si no lo tiene. En editar tipo podríamos apuntarle a alguna directriz y seleccionar que eso tenga una flecha de 15 grados rellena. Funciona de la misma forma
como hemos estado trabajando lo que serían las etiquetas, ¿verdad? Y pudiéramos revisar esta familia, la familia de lo que sería la nota clave, la etiqueta, y vemos que lo que tenemos realmente es esa información. Tenemos el texto de nota clave y el valor de nota clave. Y aquí en este caso está cargado el valor, que es el código que está leyendo. Pudiéramos también entonces seleccionar para que me muestre el texto al que hace referencia, ¿verdad? Y entonces en ese caso me estaría mostrando esa información. Voy a crear una en este momento, guardar como familia. Vamos a crear entonces, eso se va a hacer etiqueta de nota clave. En este caso lo que quiero mostrar es la descripción. Entonces no quiero el valor, lo que quiero es el texto. Este cuadro ya a mí no me sirve para nada. Pudiera yo seleccionar esto, que esté en el lado izquierdo, visibilidad de gráficos, anotaciones, mostrar lo que serían los planos de referencia para saber cuál es el punto de inserción de ese elemento. Aquí tengo otro texto, es probablemente que esté haciendo referencia a ese. Voy a eliminarlo. Voy a colocarlo por este lado, que ese sea su punto de insertar. Voy a ir a propiedades, vamos a eliminar aquí lo que tenemos, vamos a suprimir el número, vamos a dejar solamente el texto y vamos a eliminar este. Vamos a eliminar este parámetro, tampoco lo necesito, y este tampoco. De hecho, no necesito ninguno. Entonces solo tenemos una familia que solo tiene un tipo. Vamos a guardarla, la cargamos al proyecto. Y cuando selecciono, entonces ahora esta información lo que me hace referencia es a la descripción de la cual está haciendo referencia este valor de nota clave. Y todo eso responde, como ya vimos, vista, anotar, la configuración corresponde a este archivo. Ver, y entonces ya tenemos aquí lo que sería las divisiones y tenemos que comenzar a estudiar, a ver qué opciones tenemos y qué información aplica para nosotros según este estándar que podemos ir haciendo. ¿Dónde pueden resultar útiles las notas clave? Hay elementos muy curiosos que por defecto no permite tener su propia etiqueta. Vamos a hacerlo en una elevación sur. Por ejemplo, yo podría aplicar una nota clave a lo que serían las precintas. Podría seleccionarle algún elemento de este tipo. No así con una etiqueta convencional. Etiquetar categoría, vemos que no me selecciona siquiera lo que sería la precinta. Eso que se conoce como impostas en Revit, que es este comando de arquitectura cubierta. Todos esos elementos, hilo raso, imposta y canalón, no me permiten colocar una etiqueta convencional. Y eso realmente no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque si yo selecciono estos elementos, pues yo tengo aquí parámetros, información que me gustaría bien poder especificar desde una etiqueta, poder extraer y mostrar, pero no me permite colocar una etiqueta convencional. Y de hecho, si yo voy a buscar en la librería por defecto de Revit una plantilla para la familia de lo que sería una imposta o un canalón, no existe. Y si quiero crear una a partir de una plantilla de anotación genérica y cambiarle la categoría, busco entre las opciones y tampoco existe. Entonces podríamos aquí empezar a utilizar lo que serían las etiquetas, perdón, las notas clave. No podría seleccionar, por ejemplo, algo tal vez sin mucho sentido. Ese elemento. Y entonces al momento de colocar la nota clave, me va a dar esa información. Vamos a colocar ese que es un número en cuadrado. ¿Sí? Y así podríamos, ¿no? Empezar a ir a verificar y más que todo siento yo la clave es empezarse a estudiar ese estándar. A ver qué información trae. Las etiquetas de nota clave no funcionan obviamente en vistas inalámbricas. No podría yo poner y seleccionar, como vemos, en una de estas, en una vista alámbrica. No funcionan.
teníamos que tener ciertas características que me permitan a mí, ¿verdad? Igual que las etiquetas convencionales. Adjunto a esto, yo podría entonces decir, ok, ya etiqueté todo mi proyecto solamente utilizando notas clave. Yo podría empezar a hacer una diferencia. Recordamos cuando hicimos las etiquetas de lo que sería, les comentaba yo que es una forma en la que se trabaja. La etiqueta es lo que sería el elemento de un muro núcleo, un núcleo estructural, y cuando era un muro de acabado. Por aquí tenemos una, les mencionaba que en mi caso yo utilizo esta forma de rombo para que sería el núcleo estructural, pero después el mismo rombo con un offset en líneas para indicar un muro que tipo acabado. Y eso yo como usuario soy el que tengo que asignarlo. Podríamos hacer algo similar para poder separar de una manera visible cuál es una etiqueta, una nota clave, perdón, una etiqueta de nota clave que está haciendo referencia a un elemento y cuál está haciendo referencia a un material. Y eso después podemos colocarlo pues en una tabla de simbología, ¿verdad? Tal como lo hicimos la otra ocasión, que empezamos a llenar aquí lo que sería nuestra información. Y eso que esté listo desde que iniciamos un proyecto. Pero haciendo referencia a esto, entonces ya venimos a la parte que nos iba quedando pendiente, que sería aquí en vista, leyendas, crear una leyenda de nota clave. Esta opción entonces nos abre aquí, vamos a dejarle el mismo título, nos abre algo similar a lo que serían las tablas de planificación, pero solo tenemos dos valores ya incluidos, dos parámetros, los cuales son estos, ¿verdad? Serían el valor, o sea, el número que se está utilizando, ¿verdad? Su código y su descripción. Si yo entonces esta lámina la ingreso a un plano, entonces yo podría ingresar esta tabla para que así la persona que está leyendo estos planos pueda identificar a qué corresponde cada código de los cuales yo le estoy asignando. Esto yo podría hacerlo, si lo reviso aquí, desde la nota clave, en editar los campos, en filtro, yo podría decirle que me muestre así tal cual absolutamente todos los valores que se están utilizando en el proyecto, o bien que me muestre solamente los valores mediante este check de filtrar por plano de las vistas que están incluidas en un plano. Ahorita, pues solamente en este momento hacen referencia a la misma situación, pero para eso funciona. El resto de los elementos ustedes ya los han visto, los vimos en la clase tras anterior, en los que yo podría clasificar y podía ordenar, podía filtrar, darle un formato, cambiarle el encabezamiento, que si está alineado, que el tipo de letra que debe utilizarse, el tipo de líneas para lo que sería la tabla, cuál es el que debe utilizarse, y etcétera, etcétera, o aplicarles tal vez alguna plantilla de vista de lo que tengamos ahí ya seleccionado. Y es, como les digo, similar a lo que tendríamos. Aquí tenemos las demás opciones de suprimir elementos, de ocultar, de darle cierto tipo de texto, tipo de letra, de alineación, de sombreado a lo que queremos mostrar. Y eso simplemente se va a venir y ver reflejado ya en lo que sería la lámina montada. Y esto siendo leyendas, entonces yo podría colocarlas en más de una leyenda, de una nota, de un plano. Notamos, ahí se hizo efecto la diferencia. Voy a guardar. Ok, si yo voy y reviso el material que abrimos, ¿verdad? Estoy utilizando ahorita este archivo, es un archivo de texto. Esto es lo que trae, esta configuración. Trae el valor, trae una tabulación y trae su descripción. Más adelante encontramos ya las subdivisiones. Sería el código, tabulación, descripción, tabulación y el código al que hace referencia de su jerarquía primera. De pronto un poco complejo, pero hay que saberlo manejar. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que tenemos acá las primeras, dice 16 subdivisiones, ¿correcto? Aquí las tenemos y tenemos cuál es el código que ya está predefinido para cada una de estas. Terminando esto, tenemos entonces las subdivisiones de la primera división.
a saber que entonces tenemos el código 0.1000, división 1, requisitos generales, y como primera subdivisión tenemos el 0, 1100, que es resumen y que hace referencia, nótelo acá, al 0.1000, que es esa subdivisión. En el siguiente vemos exactamente lo mismo. Tenemos el 1200, que es procedimiento de pagos y precios, que es una subcategoría de el código 1000, que de nuevo es división 01, requisitos generales. Y esto lo puedo revisar más fácilmente entonces en mi archivo en Revit. Dijimos que en anotar, ver configuración, ver el archivo. Entonces aquí lo tenemos, la primera, la jerarquía, división 01, requisitos generales, abro y tenemos aquí lo que sería el primero, resumen, que es 1100 y 1200 procedimientos de pagos y precios. Así es como está configurado este elemento de detalle. Voy a ponerlo por acá. Notamos. Y así sucesivamente. Tenemos entonces 1300 requisitos administrativos y aquí está. Llegamos a un punto en que, por ejemplo, el 1500 tiene todavía otra subcategoría. Entonces, ¿a dónde la encontramos en el archivo? Después de haber terminado este primer nivel de subcategorías. Notamos que tenemos 1100, 1200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Funcionamiento de instalaciones que hace referencia al código 1000. Entonces, tenemos hasta aquí 1800, funcionamiento de instalaciones que hace referencia al código 1000. Terminando entonces la jerarquía principal, que sería esta. Y luego, terminando las subcategorías de la jerarquía principal, comenzamos con las siguientes subcategorías de este segundo nivel de jerarquía. Un poco enredado de pronto, pero para no perder el hilo de dónde está saliendo la información. Entonces notamos que cuando terminamos en 1800, funcionamiento y instalaciones, dice 0.1000, encontramos con el que sería el 1530 A1, que es el código, dice, de partición temporal a prueba de polvo, y hace referencia al código 1500, que ya vimos que es este. Entonces, este elemento, este ítem de este estándar, es una subcategoría de esta segunda subcategoría, 1500, y que al mismo tiempo es referencia a la jerarquía principal, que es requisitos generales. Así es como está conformado en la práctica, ¿verdad? Y en el esquema en el que está realizado todo este elemento. Ahora, imaginemos entonces lo que implicaría modificar esto. Notémoslo por acá. Siempre es la misma base. Terminando todo el primer nivel, encontramos la primera subdivisión y terminamos y encontramos el siguiente subdivisión y así sucesivamente, separados por tabulaciones. ¿Verdad? Y notemos la extensión de este archivo. Como digo, es cuestión de comenzar a estudiarlo y ir aplicando esos estándares. Pero realmente es mucha información. Lo que hay que tener cuidado es esto, de ir entendiendo cómo está funcionando la jerarquía del archivo. Yo podría entonces, digamos, haciendo un ejemplo, que en Revit el archivo está llegando, dice, en el caso de la tercera subcategoría del ítem 1500, está llegando a 1530 a 6, si eres impermeable temporal, dice. Yo podría agregar entonces uno más. Voy a decir que esto es 0.1530.A7, tabulación, y pongámosle esto simplemente valor de prueba. Tabulación. Y tenemos el código al que hace referencia, que es 1500. Aquí tenemos una tabulación y aquí tenemos una tabulación. Voy a guardar este archivo, guardar como, y voy a guardarlo así simplemente, no tengo miedo de que se me dañe. Guardar, voy a cerrar, cancelar, volver a cargar, se ha vuelto a cargar las notas clave, verificar, y aquí debería aparecerme a mí esa categoría.
Vamos a ver, me hace falta una tabulación. Eso es lo que hay que tener cuidado. Examinar, vamos a volverlo a cargar por acá. Verificar. No me lo carga. Voy a enseñarles otro método en el caso de que esto falle. Simplemente voy a abrir de nuevo el archivo. Voy a colocarle aquí, en realidad es solo una tabulación, pero bueno, vamos a ver tal vez si no me lo agarra. Guardar. De nuevo en Revit. Volver a cargar. Ver. No me lo están leyendo. Entonces les voy a mostrar otra forma en la que podemos hacer esto para ir un poco más a la segura cuando no quiere aceptar esos cambios. Esto yo puedo abrirlo en Excel, este archivo de texto. Aquí tengo Excel, les voy a mostrar. Ir al archivo, abrir. Vamos a ir a buscar eso está aquí en mi clase 03. Vamos a ver, aquí lo tengo. Archivo de Keynotes Metric. Abrir. Me sale estos 3 pasos. El primero, delimitados. Siguiente, por tabulación. Es correcto. Siguiente y finalizar. Y expandimos toda esta información. Es lo mismo que estábamos viendo en el archivo de texto. Tenemos aquí las primeras 16 subdivisiones, divisiones principales, y así lo que hemos estado analizando. Voy a agregar entonces otro espacio acá, ¿verdad? Que sería el 0, 1530.A7. Dijimos que íbamos a poner valor de prueba, y esto hace referencia al 1500. Vamos a guardar el archivo, a aceptar, vamos a cerrarlo, guardar Keynote Metric, es correcto, zip, y vamos a ir a volver a buscarlo en Revit. Que sería aquí, examinar. Tenemos acá este elemento, aceptar, ver, y debería aquí aparecerme, ahora sí, aquí está, el valor de prueba. Entonces de pronto es más fácil hacerlo en Excel, ¿verdad? De esta misma forma, entonces podría yo empezar a generar un código, una base de datos de mi oficina, de mi empresa, y que sea aplicable de tal manera que sin importar quién esté documentando el proyecto o quién lo esté modelando, la documentación en cuanto a las notas clave va a ser la misma. ¿Cómo repercute esto al momento de poder enlazar la información con elementos, con programas externos de presupuestamentación, ¿verdad? Habría que ver. El ingeniero Pedro Vega está tiene un curso, si no me equivoco, con Innova de la parte de documentación, y sería bueno hacer la consulta, cómo podría afectar cuando tengo mis valores personalizados. Pero esta sería una forma en la que yo podría ir modificando toda esta información y tener mis propios valores también. A aceptar. Ir a seleccionarlo y aplicárselo a algo. Etiquetar elemento, etiquetemos este mueble. 500 y este valor de prueba. Tanto si es esta como si es con recuadro. Y tenemos esa información. Se lo estoy aplicando a la familia del sofá. Tenemos como parte también del tema realizar o hicimos también la consulta de lo que sería explicar un poco. No era parte del curso realmente, pero vamos a entrar un poquito en lo que sería esto de los que serían las nubes de revisión, ¿verdad? Para ver su funcionamiento y lo útil que puede ser también al momento de documentar proyectos. Esto viene referenciado con varias herramientas. La primera de ellas es esto en anotar nube de revisión. Aquí lo que encontramos es entrar a un comando que nos permite obtener las líneas de boceto para generar una nube de revisión, digamos. Podría utilizar las líneas
para ir generando estos elementos, o bien crear similar y utilizar las demás herramientas de dibujo, ¿verdad? Que nos van permitiendo generar esas nubes de revisión. Podría yo terminarlas y volver a editar el boceto y continuar haciendo, ¿verdad? De pronto aquí no hay mucho que explicar, ¿verdad? Es muy simple. Y donde viene la parte interesante es asignarle a esta nube de revisión un dato, un valor. Notemos que aquí en la parte de la papeleta, en la barra de opciones, ya tenemos colocar, dice la primera, la revisión 1, ¿verdad? Y aquí en información pues no tiene nada. Algunos valores son de solo lectura y otros sí son como la marca y comentarios, y podría llenarlos de alguna forma. Pero por el momento no hay asignado nada. Como parte de lo que hemos visto, ¿verdad? De lo que serían los elementos de anotación, yo podría ir a buscar esa categoría, nubes de revisión, y por ejemplo decirle que mi plantilla siempre funciona en color rojo, ¿verdad? De tal manera que puedan verificarse de esa manera. Vamos a colocarle también, anotar, nubes de revisión. Coloquémosle un valor más fuerte para que puedan verse. En lo que sería aquí ahora sí en vista, tenemos aquí las revisiones. Entonces, aquí nos abre este recuadro, esta pantalla en el que tenemos la primera, dice, número de la revisión, si es numérica, si es alfanumérica o si es ninguna. Aquí podríamos definir el orden, dice opciones de numeración, con cuál número va a iniciar en la secuencia cuando estemos utilizando números, si tiene un prefijo antes, un prefijo después, y en la parte alfanumérica también cuál va a ser la secuencia que debe ir demostrando cada vez que se va creando cada una de estas. Llegar aquí es igual que seleccionar esta otra opción y llegamos a la misma pantalla. Aquí podemos ingresar la fecha. Bueno, podemos decir que esto es 2017, lo que sería el mes 9, el día 18. Descripción. Aquí tenemos que, por ejemplo, ponerle algún valor que vaya teniendo lógica con lo que estamos buscando. Verificar columnas. Aquí podemos mencionar emitida a quién va. Podríamos decir que esto va emitido al ingeniero Cristian Cabrera y es emitida por Gravin Salas. Aquí lo que me permite es mostrar, en el caso de la etiqueta, que no me muestre ninguna etiqueta, que solo me muestre la etiqueta o solo la nube y la etiqueta. Ahorita vemos cómo afecta esto en el momento de realizar la nube. Y le damos lo que sería aplicar, a aceptar. Seleccionamos esta nube y entonces ya vemos que esa opción aparece allí. Si yo voy a etiquetar esto, que sería anotar con etiquetar categoría, selecciono por acá, nos aparece que es el símbolo que se está utilizando y nos dice que esto hace referencia a la revisión número 1. Voy a ir a crear otra revisión. Vista, revisiones. Vamos a crear una nueva, añadir. Esta es la revisión 2. También es alfanumérica, podemos decir que es alfabética. Entonces, en el caso, para que nos pueda mostrar una A, esto va a tener la misma fecha. Y esto va a ser, no sé, puede ser confirmar tipo de acabados, por ejemplo. Y en este caso, digamos que va a ser al revés. Va a ser emitida a Gravin Salas de parte del ingeniero Cristian Cabrera. Y nótese que aquí voy a poner una diferencia. Solo mostrar la etiqueta. Aceptar. Selecciono esta nube y le confirmo esa segunda opción. Nótese que la nube desaparece, pero sí puedo etiquetarla. Y si selecciono el cursor, ahí todavía existe. Eso es por este cambio aquí. Solo mostrar la etiqueta. Y esa es la opción de no mostrar nada o mostrar nueva etiqueta como la vez anterior. Y así sucesivamente, ¿no? Yo podría ir creando estas informaciones que van a irse llenando en los datos. Notemos acá, esta nube ya me llena aquí la información, a quién va emitida y emitida por, la fecha y cuál es el número de esa revisión. Eso se refleja en un plano.
Si yo voy a revisar, en este cajetín, en este cuadro de rotulación que viene por defecto en Revit, tiene el espacio para llenar esa información, el número de la revisión, la descripción y la fecha. ¿Por qué? Porque aquí está ingresado este plano. Entonces, esa información se me llena conforme a la información que hay ahí. Notemos que aquí no hay ninguna, porque en estas vistas que están dentro de este plano no hay ninguna revisión. De pronto yo podría agregar aquí una, que sería entonces anotar, nube de revisión, asignarle, y este va a ser, digamos, la número 2, aceptar, y esa información entonces ya se está llenando en este cajetín. Así es como se va manejando lo que sería la parte de las revisiones. Yo podría venir a una vista, eso sería lo que sería una tabla de planificación, ¿sí? Cantidades, revisiones. Vamos a ver. Nubes de revisión. Una forma en la que tengo para seleccionar esto. Lo que puedo es crear entonces en tablas de planificación una lista de planos, tal como la que hicimos para realizar un índice de láminas, y podríamos empezar a agregar pues esta información que es referente a las vistas de planos, ¿verdad? Como sería revisión actual, fecha de la revisión actual. Tenemos más como cuál es la revisión actual emitida, revisión actual emitida para, revisión actual emitida por, aceptar, y nos crea pues toda esta información que se va llenando con referente a eso. Podríamos agregar entonces el número de plano para saber en dónde está. Número de plano, agregar, para saber en qué lámina está ubicada esta información. Y pudiera inclusive entonces en un plano, como ya hemos visto cómo sucede con las tablas, arrastrar esa información a una vista de plano. Eso, como le mencionaba, no era parte del curso de mostrarlo, pero alguien hizo la consulta a través de las sesiones, y entonces quisimos demostrarle cómo es que funciona. Adjunto a esto, y nos quedaría prácticamente realizar un cuadro de rotulación. Y aquí Revit nos da uno por defecto. Si yo voy a editar esta familia, vemos cómo está conformado. No tengo más tipos, ese es un tamaño exacto. Y lo que tenemos aquí entonces son textos y textos de etiqueta con información de parámetros que van a ser visibles y se van a llenar ya en el entorno del proyecto de Revit. Yo voy a ir a realizar uno de estos por defecto, de manera individual, que sería nuevo, crear una familia. Eso es en anotaciones, y tenemos aquí lo que sería un cuadro de rotulación. Vamos a ver dónde está el cuadro. Aquí está bloques de título, aquí está tamaño nuevo. Bloques de título, tamaño nuevo. Y tenemos esta información acá por defecto, ¿verdad? Vamos a guardar esto de una vez. Sería entonces nuestro cuadro de rotulación, documentación. Es igual que una familia cargable. Yo me doy cuenta, por ejemplo, yo podría ayudarme con el AutoCAD, por si no me sé los tamaños de los tipos de papel comunes para la impresión de láminas. Podría darme cuenta en lo que sería en la parte de los layouts del AutoCAD. Control P, AutoCAD ya sí trae por defecto lo que sería DWG, tu PDF. Entonces aquí podría elegir, por ejemplo, en una oficina nosotros utilizamos acá muy comúnmente lo que sería el formato ARD, que sería de 24 por 36 pulgadas, y si lo paso a milímetros me doy cuenta que es el de 910 por 914, o el famoso 90 por 60. Entonces ya sé que eso es un formato de papel que me utiliza. Otro que podemos utilizar es el ARC-E1, y así sucesivamente, ¿verdad? Entre los comunes nosotros hemos utilizado en la oficina, están en tamaños de impresión para producto final, el ARD, el ARC-E1, el ARC-E, inclusive el ARC-C para un proyecto pequeño, pero más que todo para revisión. Serían como estos tres. Todavía yo podría ir como más milimétricamente a saber cuál es el tamaño real de un documento de estos. Si yo abro un documento, voy a mostrarles uno por acá.
un archivo en PDF. Eso está en el material de descarga que les pasé hoy por medio de Dropbox en la plataforma Engclip. Tenemos esta información que son unos planos completos. Aquí, de hecho, quería mencionarles que este es el juego de planos que se compartió cuando se realizó la transmisión en vivo de publicidad de este curso. Y como podrán ver, es un juego completo de planos, ya terminado, y tiene ya en la aplicación y en la práctica todo lo que hemos visto a través de este curso. Todo lo se ha logrado exactamente de la misma forma y siguiendo los procedimientos que hemos enseñado. Si yo le doy a imprimir a una lámina de estas, y por ejemplo aquí está el PDF Creator, que es ese programa gratuito, de hecho que les pasé también en la plataforma Engclip con el enlace en Dropbox, ahí lo pueden instalar. Es una impresora virtual que me permite imprimir en PDF. Entonces yo podría ir a verificar con la ayuda de este programa también cuáles son los tamaños reales. Nótese que aquí ya me está diciendo, ¿verdad? Que es el documento, dice que es 914.4 por 609.6. Voy a decirle que el papel entonces va a estar en sentido horizontal, más opciones y vamos a elegir un arte. Aceptar, aceptar. Eso es escala personalizada al 100% y ese sería mi tamaño de papel. No así entonces con mi tamaño de lámina. Notemos que yo debería tener un borde por dentro, un offset, para entonces no imprimir en el puro borde del papel y que al final el producto no salga como yo estoy deseando. Si voy a verificar otro, por ejemplo, que quisiera hacer entonces el ARC E1, que es el tamaño que le sigue, verificar, y notamos que aquí tenemos el valor. Dice que es de 1066.8 milímetros por 76.2, o también el que sería conocido como de 30 por 42 pulgadas. O el 75% también que se conoce. Pero ya vemos que imprimir esta lámina, que por defecto viene en un tamaño ARD, me va a dejar un borde en blanco alrededor, ¿verdad? Porque está imprimiendo en un tamaño mayor al que es de su origen, ¿verdad? Pero así me ayudo yo mucho para entender cuál es milimétricamente el tamaño de los formatos. Vamos a llevar esto a Revit. Entonces, dado que aquí tenemos algunas cotas ya predefinidas, podríamos decir que este pudiera ser entonces lo que sería el borde de mi papel. Voy a colocar entonces parámetros de esto, un poco entrando a lo que sería familias. Vamos a ir a seleccionar esta cota. Aquí en texto de etiqueta vamos a crear un nuevo parámetro que sería entonces longitud. Aceptar. Y la misma idea, pero que sería entonces la anchura, podría ser. Aceptar. Vamos a ingresar como primera fuente entonces. Va dos tipos. Uno sería el tamaño ArcD y el otro sería el tamaño ArcE1. En el tamaño ArcD, entonces vamos a decirle que su anchura, dijimos que era de 609.6 milímetros, y en lo que sería su longitud sería 914.4 milímetros. Aplicar, aceptar. Muy bien. Y en lo que sería el E1, vamos a modificar que su anchura, dijimos que era de 762. Y su longitud va a ser de 1066.8. Aplicar, aceptar. En estos dos formatos. Bien, voy a devolverme al D. Eso sería el borde de mi lámina. Voy a seleccionar todas estas líneas. Vamos a decir que estas son líneas invisibles. Y vamos a comenzar aquí a crear un offset, que bien podría ser, vamos a ver, de unos 15 milímetros. Este sí podría ser lo que sería líneas anchas. Y podríamos restringir entonces esta información de un lado al otro. Y todos estos elementos podemos colocarles también un parámetro para especificar el borde. De pronto quiero un borde entonces más amplio, de 20, y ya eso me está respondiendo en las cuatro caras. Estamos creando una familia, ¿verdad? Una familia de cuadro de rotulación.
Eso va a depender y va a variar, obviamente, de los requerimientos que cada oficina tenga, ¿verdad? Y cuáles son las exigencias de lo que serían las entidades que otorgan los permisos para la construcción y cómo debe ser el formato que debe establecerse. Eso varía de cada lugar y cada país. En Costa Rica usamos algo muy similar a esto, que sería parecido a lo que viene en el cajetín por defecto de Revit. Vamos a empezar a colocar elementos que nos van a ir dando esa información. Podría dejar esto aquí en 150. Selecciono el elemento, 150. Podría restringir ese elemento de tal manera que esto se vaya ajustando según el tamaño que le voy dando, ¿verdad? Le dijimos que quiero restringir a esto, este vértice, y a esto, este vértice. Restringo esos elementos y voy probando que mi familia funcione. Si me paso a E1, digamos que esto va a también ser 20, y vemos que el tamaño pues se va ajustando. Podría entonces empezar aquí a crear una serie de líneas que me vayan dando forma a mi cuadro de rotulación. Vamos a ver, vamos a darle aquí una equidistancia. Que no se me haya alterado ninguna dimensión. Aquí se me está alterando, no, lo pueden ver en cuanto al movimiento, se me va alterando este borde. Vamos a dejarle 200 y vamos a restringirlo, para que entonces ya no me suceda. También me está sucediendo en este lado. Vamos a corregir eso acá. Lo que sería, dijimos, el ARD sí me quedó bien. El E1 es el que falló. 762. Aceptar y vamos a restringirlo también. Para que no me dé ningún problema. Bien. ¿Qué tocaría ahora empezar aquí? Ya teniendo la forma de nuestro cajetín, tendría que empezar a colocar entonces textos de etiqueta. Pico en el área de dibujo y entonces tengo que empezar a llenar con los parámetros que vayan correspondiendo. Tenemos entonces el autor, comprobado por, lo que sea dibujado por quién, diseñado por quién, una escala, hora y fecha. Podemos colocar este. Coloquemos este valor por acá. Que aquí me muestre ese. ¿Qué más tenemos por acá? Dibujado por quién. Algunos de esos parámetros son de tipo, otros parámetros son de instancia. Eso lo revisamos en el entorno del proyecto de Revit. ¿Quién diseñó esto? Vamos a colocar uno más que tenemos por acá. Tenemos el número de lámina, por supuesto, muy importante. Aceptar. Aquí podríamos insertar un logo, insertar una imagen que esté aquí restringida y demás elementos, ¿verdad? Muy bien. Entonces esto vamos a cargarlo. Vamos a restringir nada más esto por acá. Y vamos a cargarlo a nuestro proyecto. Y aquí tenemos ya mi lámina. Podría yo sustituirla entonces por estos elementos. Voy a reparar un poquito esa vista que estoy utilizando acá. Ahorita les enseño un truco de agilizar un poco ese proceso también. Se me ha escapado. Todo esto que quede dentro de mi cuadro de rotulación. Aquí tengo que ir a arreglar esto, lo que sería ya en mi proyecto, en la familia. Veremos que la información aquí se está llenando. Este era el lado 102 que hace correspondientemente a esta información. Si yo cambio esta información con respecto al que estoy creando, L1, por ejemplo, vemos que también ya cambia. Ese diseñador, ¿de dónde viene? Viene de aquí, lo que sería diseñado por. Podemos poner diseñado por Graving Salas. Autor, ¿quién es autor? Entonces podríamos ir a buscar ese parámetro.
Aquí no está, ese está en vista, vamos a ver, en gestionar, en información de proyecto. Vamos a ir a buscar por acá, aquí está el parámetro autor. Pongamos el autor, arquitecta, Maritza Vargas. Y vamos a ver aquí, este autor no está haciendo referencia a ese otro. Este autor no vemos que hay dos parámetros similares. Vamos a ver, Maritza Vargas, arquitecta. Lo único que hay que tener cuidado es seguir a verificar qué parámetro es de tipo y qué parámetro es de instancia. Si yo reviso esta información, no se actualiza acá, pero si selecciono el cuadro de rotulación, ya está aquí en una lista desplegable. Entonces ya podría yo ir y cambiar eso también. Podría llenarlo también en una vista de planos, que sería vista, tabla de planificación, lista de planos, llenar esos valores que hicimos también, dibujado por, diseñado por, y llenarlos automáticamente o de manera más fácil con referente al número de lámina. En todas estas láminas, que todas estas sean igual en todas las formas, y aquí también. Entonces, no tengo que ir a estar abriendo cada plano de manera individual para que toda esta información se llene de esa forma. Y así sucesivamente, ¿verdad? Obviamente esto no le vamos a dedicar mucho tiempo para hacer un cuadro de rotulación perfecto, pero sí funciona de la manera en que estamos tratando. Por aquí teníamos, vamos a ver, un índice de láminas. Ahorita notamos que tenemos todas las láminas más unas que habíamos creado la vez pasada que no tienen referencia en el modelo, ¿verdad? En el archivo. Tenemos la A2, dice A102, A103, A104 y tenemos esta A105, A106 y E1 que simplemente los agregamos como valores pero no están en el archivo. Yo voy a agregar aquí un nuevo plano con el cuadro por defecto de Revit. Esto me crea aquí un E2 que automáticamente se me está llenando a mí en la tabla E2, pero yo pudiera decirle a Revit que en este caso, en esta lámina, en la papeleta apropiada de esta vista de planos, dice aquí, aparece en lista de planos, desmarcar este check. Y entonces por acá verifico y ya no me va a aparecer en el índice de láminas que estoy creando. Ya teniendo lista esta información, voy a ver si reparo esto que no está quedando aquí. Vamos a ver esta información. De pronto a veces da un error. Vamos a verificarlo. Vamos a ver uno y vamos a ver este. ¿Ven el error dónde está? Está en la ubicación de esos elementos con referente al tamaño que le estoy dando, ¿verdad? Eso lo hemos reparado de la siguiente forma. Para que los elementos empiecen de aquí, a tomar en cuenta de su longitud de este punto hacia allá y de este punto hacia arriba, mediante líneas de referencia. Vamos a ver, una línea de referencia por acá, una línea de referencia por acá. En este caso iría aquí más bien. Una referencia por acá, otra por acá. Voy a restringir entonces a esta línea de referencia esta línea y a esta línea de referencia esa línea. Esos dos elementos voy a bloquearlos y la cota la voy a restringir a la línea de referencia y le vuelvo a decir que es la longitud. Y lo mismo con este, se lo voy a restringir a la línea de referencia y le voy a decir que es la anchura. Vamos a ver si me funciona. Vamos a ver con el D. Parece que sí. Vamos a ir a cargar. Proyecto. Entonces ahora tanto el ARC E1 como el ARC E ya me están quedando en el lugar que corresponde. Lo que estoy haciendo es que este sea como mi punto de origen, ¿verdad? Entre un elemento y otro para la referencia a las cotas que tienen restringidas esa longitud.
Esta vista está perdida. Vamos a seleccionar esto. Seleccionamos este punto para acá. Y esto me está haciendo referencia. Vamos a ver. Vean el error que me va a generar. Si yo lo voy a imprimir, Control P, PDF Creator, pudiera configurar esta información de tal manera que entonces aquí puedo seleccionar el tamaño de papel que estoy utilizando. En este caso es lugar D, dijimos. Entonces, con PDF Creator, configurar. Vamos por defecto. Vamos a buscar aquí el Art D. Se va a imprimir en horizontal, vectorial en este caso. El raster se utiliza para lo que serían sombreados o vistas 3D. Probablemente lo han visto cuando imprimen alguna de estas vistas. Centrado. Y vamos a hacerle un zoom del 100% en calidad alta, colores y todos esos demás elementos que podríamos hacer, ¿verdad? Ocultar las cajas de referencia, ocultar contornos de recorte, ver vínculos en azul, ocultar planos de referencia. Esto hace que entonces esos planos nunca se impriman en un archivo PDF. Ocultar etiquetas de vista sin referencia. Cuando queda una etiqueta ahí perdida, no la imprime entonces. Y los bordes de regiones de máscaras por líneas coincidentes, podríamos configurarlo también. Voy a guardar esto. Guardar como. Este va a ser mi formato ArcD. Y exactamente lo mismo, pero con el formato ArcE1. Vamos a buscarlo donde está. Aquí está. Exactamente lo mismo, pero entonces guardar como ArcE1. De nuevo, toda esta información se configura y se guarda en mi plantilla para no tener que estar haciendo esto cada vez que vamos a imprimir un plano. Y aquí me aparece ArcD, vista previa, y nótese cómo me sale corrido. Ese es el error que me está dando ahorita. Cerrar. Voyme de nuevo a mi familia, editar la familia, y esto es porque aquí tengo esta extensión todavía mucho más afuera de los bordes de mi tamaño de papel. Entonces esto simplemente no me afecta, pero voy a hacerlo un poco menor. Yo sé en un punto en el que no me vaya a afectar. Simplemente lo voy a devolver. Aceptar, aceptar, cargar el proyecto. Voy a verificar que me esté funcionando efectivamente. Control P, vista previa. Y ahora sí tenemos mi lámina centrada. Aquí simplemente terminaríamos con imprimir. Y entonces vamos a darle a aceptar. Aquí parece que hay una versión, no la necesito por el momento. Guardar como. Voy a guardarlo entonces en la parte de Innova que tenemos. Vamos a ver aquí, lámina de prueba. Guardar. Y aquí tenemos ya lista nuestra lámina para mandar a imprimir a un plotter. De repente esto entonces ya quieres que sea ArcE1. No tengo que tener varios cuadros de familia de cuadros de rotulación, sino que basta con que configuremos bien una misma familia. Yo tengo en mi familia de cuadros de rotulación el ArcE1, el ArcE, el ArcC, el ArcD, y por aparte ya sí tengo lo que sería el tamaño carta, el tamaño tabloide, según necesidad, ¿no? Y hacemos lo mismo, nada más que en este caso, entonces tendría que ser un ArcE1, vista previa, y funciona exactamente de la misma forma. Y vamos guardando. Podríamos utilizar parámetros compartidos, que tal vez la mayoría tal vez los han utilizado, para crear una información que no esté dentro de los parámetros que por defecto vienen en Revit, ¿verdad? Entonces eso sería crear, texto de etiqueta, picamos y creamos acá, añadir parámetro. Notemos que en el caso de los cuadros de rotulación, la única opción es un cuadro, es un parámetro compartido. Aquí yo ya tengo mi archivo por defecto de mis parámetros compartidos. Voy a ir a crear uno nuevo. Notemos, crear. Vamos a crear aquí entonces parámetros compartidos del curso de documentación. Guardar. Entonces, ¿qué es lo que crea eso? Eso lo que crea es un archivo de texto en los que se van a ir guardando la configuración que hacemos. Y lo primero que tenemos que crear es un grupo de parámetros. Y después dentro de ese grupo vamos a crear parámetros. El primer grupo vamos a ponerle con un nombre que tenga sentido para nosotros, por ejemplo, información de proyecto o información de láminas.
Podría ser. Lo que crea es como un grupo donde vamos a guardar ahora sí los parámetros. Ya estando en un grupo, vamos a crear un nuevo parámetro que se va a llamar, por ejemplo, eh, empresa. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Que una vez creado este parámetro, con su nombre, con su disciplina y su longitud, ya después no puedo modificarlo. Podría eliminarlo, pero entonces eso me va a haber afectado toda aquella familia y todo lugar en el que lo utilicé. Entonces hay que tener cuidado. Esto para mí va a ser un parámetro común, va a ser un parámetro de texto. Y aquí lo que podría yo ponerle es una descripción por si alguien que no sea mi persona va a abrir este archivo y va a querer saber qué es lo que quise hacer con ese parámetro. Lo que va a ir es una breve descripción. En este momento no lo vamos a utilizar. Aceptar, aceptar. A aceptar, a aceptar. Lo seleccionamos, aceptar. Aquí ya nos aparece y lo agregamos. Entonces vamos a colocarlo en este caso por acá. Para decir que eso es la empresa. Cargamos al proyecto. Nótese que aquí aparece un símbolo de pregunta, pero yo no puedo llenarlo. A diferencia de estos que yo puedo hacer clic e ir rellenando esa información en los que así sea, ¿verdad? Por instancia, no este, por ejemplo, que no puedo modificarlo a voluntad. Este ni siquiera me deja seleccionarlo, ¿verdad? Eso es porque yo tengo que activar ese parámetro compartido dentro de mi archivo de proyecto. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago en gestionar, lo que sería parámetros de proyecto y añadir. Voy a ir a buscar un parámetro compartido, seleccionar. Y aquí ya me aparece, porque esto funciona en todo el entorno de Revit. Revit solamente permite un archivo de parámetros compartidos por sesión. No puedo tener varios archivos abiertos. Entonces, en este caso, estoy trabajando con ese archivo de parámetros compartidos que creé y voy a utilizar. Aquí podría yo venir y editar y crear otros más, ¿verdad? Que volvemos a la pantalla que estábamos antes. Ahorita voy a acceder a este como empresa. Vemos que esto ya está restringido. Le voy a decir dónde se agrupe. Voy a decirle que se agrupa en información. Perdón, datos. Tenemos por acá. Datos de identidad. Y en este caso, para mí, va a ser un parámetro de tipo ejemplar y que se va a alojar, por ejemplo, en información de proyecto. Hay algunos, vean aquí el cambio, hay algunos parámetros que si son de tipo, ya de pronto no van a estar disponibles en ciertas categorías de Revit, como lo que sería información de proyecto. Aquí hay uno que se llama, por ejemplo, planos, tampoco está disponible si lo usamos como parámetro de tipo. Entonces tiene que ser parámetro de ejemplar. Entonces que está disponible tanto como para planos, que sería una vista de estas, o bien para información de proyecto. Yo voy a alojarlo primero en información de proyecto, aceptar, aceptar, y ahora sí podría yo venir y llenar esta información desde acá, vista, perdón, gestionar, información de proyecto, datos de identidad, y aquí tengo empresa, que se va a llamar empresa, dibujo, GS. Aceptar, y ahora esta información ya aparece ahí. Y notemos, ya podría accesar ahí también y cambiarlo. Dibujo, GS y modelado, por ejemplo. Todo esto corresponde también a cosas que ya vimos en la primera clase, ¿verdad? Que es el tamaño del texto, si es transparente, si es opaco, si es negrita, si es cursiva y el tipo de fondo que vamos a utilizar. Eso ya lo hemos visto. Y así podría yo empezar a utilizar parámetros compartidos para agregar información que no viene por defecto o que tal vez no tiene un sentido en algunos de los parámetros que están nativamente en el entorno de Revit. Ejemplos de esto, yo he utilizado parámetros compartidos para crear, por ejemplo, el contenido de las láminas. Eso sí lo tengo que llenar muchas veces de forma manual. Llenar el contenido, colocar, por ejemplo, lo que sería ubicación. Aquí en Costa Rica antes se usaba mucho lo que sería la división de, entonces, provincia, distrito, cantón, tendría que ubicarse en las láminas, tenía que ubicarse el nombre del cliente, tenía que ubicarse el cédula del cliente, información de registro público, el número del plano de catastro, los que sean las citas de los folios real de los asientos del catastro, la empresa, si es el mismo dueño del proyecto o es solamente el dueño del lote. Y toda esa información tenía que ir en el cajetín, ahora lo han simplificado mucho, pero entonces en sus momentos se solucionó mediante parámetros compartidos.
Una forma en la que podemos compartir información sin tener que compartir nuestro archivo RVT podría ser compartirlo mediante el formato de Design Review. Eso sería acá. Exportar, tenemos este DWF. Entramos aquí a una ventana de exportación. Regálenme un segundo. Listo, entonces estamos aquí en esta pantalla, que es información de proyecto. Aquí podríamos modificar algo de la información que ya estaba aquí en gestionar, información de proyecto. Las propiedades, que sería más que todo verificar estas opciones, ¿verdad? De habitación de espacios que en área de contornos aparte o demás elementos. Por lo general eso se va así como está. La configuración, si es importante especificar, entonces de nuevo cuál va a ser la lámina en la que se va a ir, y por lo general es mejor usar vectorial en este caso. Y lo que hacemos aquí en vistas y planos es seleccionar qué es lo que queremos que se vaya en este archivo. Seleccionamos aquí todas las opciones, todas las vistas y planos, y por ejemplo yo quisiera decirle a Revit que en este archivo se vaya aquí esta lámina, toda la lámina del proyecto, por ejemplo. Y se vaya la vista 3D, por decirlo de alguna forma. Siguiente, vamos a guardarlo entonces en lo que sería nuestra carpeta Innova. El archivo, notemos que es extensión aquí, ¿verdad? DWF, aceptar. Realmente yo siento que la herramienta de Design Review es sumamente muy útil y poco valorada. Les voy a mostrar brevemente. Aquí tenemos esto. Esta es una aplicación gratis de Autodesk. Y de hecho tuvo una reciente actualización después de varios años. Es una plataforma sencilla, gratuita. Y aquí tenemos la información, ¿no? Tenemos las láminas. Recuerdo la próxima vez. Tenemos varias láminas y tenemos también lo que serían las vistas. Aquí tenemos marcas de revisión, el modelo. Aquí está el modelo en 3D. Vemos que aquí podemos visualizarlo. Aquí hay una opción más lógica en ese sentido, para que no se pierda. Podemos generar vistas de sección y varios. Yo realmente no le he modificado mucho. Aquí tenemos una sección. Vamos a ver. Y podríamos verificar un poco más lo que queremos hacer. Entonces, realmente aquí está todo. Aquí está la información. Aquí tenemos la opción de seleccionar en papeleta de propiedades. Vamos a ver, aquí está propiedades del plano, propiedades del objeto. Voy a restringir esta información y si toco este elemento, aquí me está diciendo la longitud, me está diciendo el volumen, me está diciendo el área y que eso es un uso estructural, dice que no es importante. Muchos de los parámetros de Revit, ¿no? Tenemos la altura desconectada, 2,60 m, la restricción superior, la restricción de la base y así sucesivamente. Este piso me está diciendo aquí datos de área y demás elementos. Vamos a ver si tenemos, aquí está el área, el volumen, el perímetro de ese piso. Y esto es lo que hace referencia a la geometría y los elementos. Pero si yo voy a verificar las listas, por ejemplo en plantas, yo podría entonces venir y también hacer lo mismo. Podría aquí seleccionar este piso, seleccionar esta columna, y aquí me da su longitud, su volumen. Podría yo empezar también a lo que es hacer mediciones. De pronto al dibujante le faltó una cota y yo podría venir aquí y verificar cuáles son las distancias entre un elemento y otro. Y hay muchas formas realmente. Esto tiene algo muy útil que no vamos a ver, pero que les dejo tarea que puedan experimentar, que es realizar lo que serían las marcas de revisión o los red lines en tanto esta información. Yo podría poner aquí información, verificar, tenemos sellos, final, aprobado, preliminar, bueno, una serie de información, además de que ya vemos que es como, yo lo explico como que eso es un PDF interactivo, ¿verdad? Porque tengo la lámina y puedo ver información. Obviamente hay información que es 2D que realmente no me va a dar nada, ¿verdad? Como este texto, pues lo selecciono, pero no tengo ninguna información al respecto. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todo lo que pudiera tener. De pronto tengo un tubo aquí en un modelo de fontanería, lo selecciono, podría ver entonces las propiedades de su longitud y vemos que la información es muy completa y no estoy compartiendo el modelo.
y realmente funciona de maravilla. Lo que le mencionaba esto es que yo podría entonces esto guardar como, exportar. Vamos a ver aquí, guardar como archivo. Y en Revit, aquí tiene una opción. Eso es lo que sería en, vamos a ver. Vamos a ver, insertar marcas de revisión de WF. Abrir. Algunos planos no tienen marcas de revisión. Hay que investigar un poco por ahí. La idea, lo he visto que lo utilizan, es que entonces las marcas de revisión o los relents que hacen en ese archivo se exportan acá y entonces me aparecen exactamente su ubicación y su información en mi lámina dentro del Revit. Es que no me acuerdo sinceramente cómo era la historia. Eso tiene su propia ayuda de Autodesk ahí oficial en línea, entonces se los dejo de tarea, muy, muy útil. Y como les envié calcada, pues se comparte una información y nos está compartiendo el modelo de manera que alguien pueda aprovecharse de mi duro trabajo o pueda alterar la información. Ese es el famoso design review. Esto tiene algo curioso, nada más que solo funciona con el explorador, ¿no? Es Internet Explorer. En Internet Explorer, vamos a ver aquí, uno arrastra el modelo, lo deja caer, permitir contenido y llegamos a la misma plataforma. Notamos aquí donde tenemos todo. Y teníamos que ir a activar algunas pestañas o láminas para ver los recursos. Pero es la misma idea. Seleccionar, aquí está. Aquí tenemos esta información y notamos que aquí seleccionamos y tenemos entonces el área. Y lo estoy haciendo directamente de explorador desde Internet Explorer. Ni siquiera tengo que bajar la aplicación. Y la aplicación es totalmente liviana, muy sencilla. Pero por si acaso, en la plataforma de Internet Explorer también podríamos hacer eso. Un pequeño tip, nada más. Yo tengo comprada una suscripción anual. Entonces, de mi vista 3D, pudiera aquí lo que sería complementos. Aquí está ¿cómo se llama? El exportador. Y simplemente lo que voy es a generar esa información. Vamos a ver. Ya recientemente actualizaron el plugin para Revit 2018 y la aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones de Autodesk. Y entonces con el código simplemente abrimos la plataforma. Y dejamos caer nuestro modelo. Aquí tenemos este modelo. Esto lo curioso de todo esto es que se le puede enviar a las personas vía WhatsApp. Y resulta muy útil. Al cliente final le gusta mucho poder manipular y ver su edificio dentro de su teléfono. Creo que hay una versión de prueba, como de 15 días, pero luego ya hay que pagar la suscripción para poder mantener los modelos en la nube y que siempre estén disponibles. De aquí cargaba 100%, entonces ya yo podría compartir este modelo. Puedo compartirlo en Facebook, puedo compartirlo en... Vamos a ver. Ahí está en el chat. Entonces ya ustedes podrían ir y verificar esa información. Aquí me está abriendo un navegador, de hecho, en internet. Para poder visualizar eso o enviarlo por lo que sería
WhatsApp. Por aquí tenemos de mobile. Podemos copiar esta información, este código, y se escanea con la aplicación y llegamos al mismo punto. Es muy curioso, la verdad. Bien, preguntas. Ya con esto estaríamos finalizando la clase de hoy y nos quedaría ya la última clase para el día miércoles. El miércoles vamos a ver un poco más lo que serían los elementos de detalle. Quedamos de ver lo que sería un poco de lo que sería parametrización con familias de detalle para hacer una familia de sección de vigue, de columna, que quedamos por ahí. Creo que Álvaro fue el que le gustó eso, ¿verdad, Álvaro? Para representar. Eso más que todo eso, entonces metiéndonos ya, eso casi que es aparte de lo que sería documentación, ya documentación con eso estaríamos terminando el curso. Pero eso es un poquito de familias, entonces vamos a darle chance el miércoles a la última clase para ver un poco de parametrización de familias y de paso entonces vamos a ver un poquito de eso, de elementos de detalle y un poquito de lo que se ve a la vista de símbolos que también nos hacen útiles cuando ya tenemos muchos elementos de detalle y quedaríamos listos. Oficialmente el curso de documentación con esta clase ya estaría finalizando, sería todo el contenido. Sí, le mandé un modelo de fontanería, es correcto, Franz, va a quedar para el miércoles. Ahí vamos a hacer sí, porque ya hoy ya no me alcanzó el tiempo, pero con ese modelo vamos a hacer una tabla multicategoría. Entonces vamos a sacarle provecho a eso. Todo eso ya nos va a alcanzar el miércoles. Como algo extra, ¿no? De lo del curso. Para finalizar, sí, Eric, el instalador del PDF que es gratis, está en el link de Dropbox de la plataforma de Glip. Regálenme un segundo, compañeros. Y entonces prácticamente finalizando la información que sí era exclusiva de este curso, quiero mostrarles el objetivo que tienen ustedes como tarea llegar a alcanzar con toda esta información que hemos aprendido a través del curso. Recordamos que el objetivo principal era aprender las herramientas que Revit daba para realizar una documentación, pero ahorrar tiempo, que eso quede ya en nuestra plantilla. Quiero mostrarles brevemente entonces cómo está conformada mi plantilla. En cada proyecto que inicio ya tengo esta información. ¿Qué tengo acá? Tengo tablas de planificación. A mí me corresponde hacer planos de prácticamente todas las disciplinas. Entonces tengo planos, lo que serían tablas de lo que serían elementos de arquitectura, tablas de lo que serían elementos de estructura, de fontanería, tablas de cielos, de muros acabados, ya eso está listo, nada más de agregar a los planos, tablas de reducciones de piezas y accesorios, ese es el que les mencionaba con respecto a las tablas de multicategoría, elementos metálicos utilizados como columnas, elementos metálicos utilizados como vigas, de esta manera yo tengo un control absoluto de la información que ya voy generando en mi modelo. Si voy a revisar lo que serían entonces ya mis elementos y reviso mis muros, ya eso está en mi plantilla. Tengo muros de anteproyecto, muros de exterior, bloques de concreto, lámina rectangular esmaltada, cosas que yo voy ocupando sí o sí de manera constante. El siding machimbrado, por ejemplo, el siding traslapado, ese es uno bien curioso que genera esa información, pero lo más importante es esto, que ya esta información ya existe, ya está con parámetros para filtrar, el error humano se limita, no tengo que estar creando ni rellenando descripción ni qué significa cada vez que inicio un proyecto. Igualmente con los suelos arquitectónicos, lo que sería entonces porcelanato antiderrapante, el repello fino en algunas partes, lo que serían cerámica nacional, lámina de acero inoxidable y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces tenemos planos. Ya las láminas están montadas, están listas nada más para su identificación. Aquí tenemos títulos, tenemos las tablas de simbología que ya existen, el contenido ya está listo, nada más para ir agregando información. Y así sucesivamente. Tenemos algunas leyendas, código de colores, los alzados ya están en elevación frontal, lateral derecha, izquierda y posterior, no como cluster por defecto de norte, sur, este y oeste. Si reviso alguna elevación frontal,
Entonces esta información ya está modificada y parametrizada. Mis ejes también ya están personalizados. Todo está ajustado para ahorrar tiempo. Toda esta información ya está lista para hacer ese ahorro de tiempo que me permita a mí generar una documentación rápida y eficaz, ¿verdad? Obviamente toda esta información no me es útil. Yo utilizo esta plantilla para realizar un proyecto estructural, para realizar un modelo arquitectónico, pero entonces si lo que estoy haciendo es un modelo estructural, pues elimino todas esas tablas arquitectónicas y elimino todas esas tablas de fontanería, electricidad y cosas que no son aplicables, ¿verdad? Dependiendo de cada modelo. Así tengo, por ejemplo, la simbología de fontanería, y tengo la eléctrica también, que se va llenando, se va retroalimentando, simbología general. De pronto de esto no todo lo utilizo siempre en mi proyecto, entonces eso voy eliminando algunas cosas que no me son útiles. Yo soy del criterio, y ya eso es algo a nivel personal, en los que le comento que yo prefiero eliminar cosas que agregar cosas. Es más fácil eliminar que ir agregando elementos. ¿Qué no tengo en mi plantilla? No tengo absolutamente cargados todas mis puertas, eso no es cierto. Mis puertas tengo algunas que utilizo comúnmente, igualmente con las ventanas, no están cargadas. Eso ya está en una biblioteca personal, en mi Dropbox, pero no saturo la plantilla con toda esta información. Todas las etiquetas, todos los símbolos ya está personalizado, entonces eso a mí me ahorra mucho tiempo y tengo un control absoluto de lo que estoy haciendo, evitando el error humano, ¿verdad? Eso es lo que queremos llegar. Entonces, ¿cuál es el ánimo de ustedes después de este curso finalizado? Pues que generen esta información, que la guarden en su plantilla y que la vayan retroalimentando para que pueda servirles a futuro y les ahorre tiempo. Si yo les muestro aquí, por ejemplo, brevemente se los voy a enseñar ya para terminar. Aquí están mis plantillas. 2016, 2017, 2018, que es manejo, noten lo que pesa 23 megas, casi 24. La plantilla no debe estar cargada, no debe estar saturada de información. Yo he conocido colegas que, bueno, esa es su forma de trabajar y es respetable, en lo que me muestran su plantilla inicial y pesa 300 megas, porque tiene absolutamente todo lo que han hecho hasta este día. Eso de pronto va a generar una información basura y va desde iniciando el modelo ya está pesando mucho y no es rentable. Entonces, todavía cuando empezamos un poco menos a filtrar información, dependiendo de la disciplina que se está trabajando, pues eso empieza a pesar menos y simplemente va generando información que sí corresponde a los elementos. Esta es la idea, compañeros, y yo realmente espero que este curso les haya sido útil, que hayan aprendido algo, sea algo nuevo y que ustedes vayan contentos y con la información que se ha presentado. Como les decía, hasta aquí sería la información que es exclusiva del curso y el miércoles vamos a tener una última clase para darle paso a esas cosas que no queremos dejar por fuera, pero aquí estaríamos finalizando ya con el contenido oficial del curso. Vamos a hacerlo de nuevo. Se me olvidaba entonces, por ejemplo, que tengo yo por acá. Vista, plantillas de vista, gestionar plantillas de vista. Entonces tengo ya una lista para cielos reflejados, una para elevación arquitectónica, para planta arquitectónica, para sección, para ubicación arquitectónica 3D, fontanería, de agua pluvial, de agua potable, aguas sanitarias, coordinación de los diferentes sistemas en 3D, indicación de baldosas cuando trabajo en ese sistema constructivo, la planta estructural de fundaciones y columnas, secciones estructurales, vistas en 3D estructurales, y ya todo está configurado de tal manera que me muestra la información, me la muestra como yo quiero y lo que no lo oculta o lo que no está desaparecido. Así sucesivamente también tengo entonces adjunto a esto lo que serían mis filtros, ¿no? Nótese que yo manejo muchos filtros y los tengo ordenados, filtros que son correspondientes a elementos de arquitectura, filtros que son correspondientes a estructura, filtros que son correspondientes a fontanería y electricidad. Cómo quiero que se vean los estudios, los tracks en paredes de livianas o de tabla yeso, tabla roca, cómo debería verse los echapes cuando utilizo cerámicas en muros y así sucesivamente. Todo eso está configurado ya de tal manera que yo sé que mis planos siempre van a salir iguales y esforzándose por ser la mejor calidad de presentación posible. Sí, también lo que hemos visto con referente a la clase de hoy, tenemos entonces acá, vamos a ver, gestionar, parámetros de proyecto, perdón, no, parámetros compartidos.
Este es el que hicimos antes, este no es el que yo utilizo. Eso está acá. Parámetros compartidos. Estos son mis parámetros compartidos. En los que he ido utilizando desde que inicié Revit. Algunos ya no los utilizo, pero la mayoría, algunos sí. Va dependiendo de las circunstancias. Hay veces que los he necesitado, otros no. Tengo muchas categorías, pero realmente no estoy utilizándolos todos. Mis familias y mi plantilla no está saturado de parámetros compartidos. Realmente no. De pronto se ven muchos porque es mi archivo que he manejado desde el puro inicio, desde que inicié Revit, entonces se ha ido haciendo abundante, pero no es porque los utilizo absolutamente para todas las cosas. De pronto hay parámetros que yo creé en un inicio, adentrándome en Revit, y que son parámetros que ahorita no sirven para nada, pero no los he borrado, ¿verdad? Pero todavía están ahí disponibles.